14 mitos sobre las guerras medievales, desmentidos. Desde finales del siglo V hasta el siglo XV, Europa estuvo dominada por la Edad Media. La Iglesia dominaba la vida cotidiana, el progreso tecnológico estaba estancado y los conflictos brutales proliferaban. Sin embargo, estos conflictos no fueron el trabajo aburrido e inmutable que a veces se describe en los libros de historia. De hecho, puede que no haya un periodo en la historia europea tan incomprendido como la Edad Media. Abundan los mitos, desde la noción de que la gente nunca se ducha hasta la idea de que todos mueren demasiado pronto. Ninguno de los dos es cierto. Los cientos de conflictos brutales que se libraron durante este periodo a menudo fueron distorsionados por Hollywood para crear eventos espectaculares que nunca habrían ocurrido en la vida real. Desde historias fantasiosas de caballeros de la corte hasta escenas dramáticas de tropas que se atacan entre sí después de un discurso apasionado, docenas de mitos y clichés de la guerra medieval simplemente no se sostienen en la investigación histórica. Entonces, ¿cómo era la guerra en la Edad Media? Era brutal, caótico y, a menudo, repugnante. Los guerreros atacaron de manera oportunista y usaron todas las herramientas que pudieron encontrar. Algunas de las historias más notables sobre el combate medieval son ciertas, como tropas que arrojan los restos de sus enemigos a ciudades sitiadas con catapultas, pero otras son simplemente conceptos erróneos arraigados. Mito 1. La armadura de cuerpo completo estaba reservada para los ricos. La realidad, la caballería pesada, como los caballeros, era un componente clave de cualquier fuerza de combate medieval. Sin embargo, ninguna regla prohibía a los soldados de infantería usar armadura. De hecho, las tropas eran responsables de adquirir su propia armadura, por lo que cualquier hombre sano probablemente tenía al menos un casco o una cota de malla. Los guerreros más ricos, como los hombres de la nueva y creciente clase media, podían equiparse como quisieran, aunque debido al alto costo, la armadura completa era difícil de mantener para un soldado de infantería. ¿Por qué el mito? En parte, este mito se origina en Hollywood. Sin embargo, la noción original también se basa en conceptos erróneos sobre las clases en el mundo medieval. Un mito común es que las personas eran señores, caballeros o campesinos. Todos los soldados de infantería eran considerados campesinos que no podían permitirse una armadura, lo que dio origen al mito. Mito 2. No hubo piedad. La realidad, la misericordia en el combate armado durante la Edad Media estuvo sujeta en gran medida al carácter del líder victorioso. Sin embargo, de esa época existen muchos incidentes registrados de conducta misericordiosa, particularmente entre las fuerzas cristianas. Orderic Vitalis, cronista y monje, escribió sobre un compromiso inglés-francés. Iban todos vestidos de cota de malla y guardados de ambos lados, por temor de Dios y comunión de armas, estaban más preocupados por capturar que derrotar a los fugitivos. Como cristianos, hombres, no tenían sed de la sangre de sus hermanos, sino que se regocijaban en una justa victoria dada por Dios para el bien de la Santa Iglesia y la paz de los fieles. ¿Por qué el mito? Este es otro ejemplo de sensacionalismo en la escritura histórica. Los momentos más emotivos de los conflictos medievales solían ser los más brutales, razón por la cual se recuerdan de manera más destacada luchas sangrientas como el ataque de los cruzados a Jerusalén o la batalla de Hastings. Sin embargo, esto no significa que las batallas crueles y despiadadas fueran comunes. La mayoría de las batallas eran menores y de bajo riesgo, lo que hacía más probable la piedad. Mito 3. Los castillos de piedra eran comunes en la Edad Media. La realidad, la imagen clásica de un castillo medieval de piedra solo se popularizó en Europa continental después del siglo XI. Se utilizó una amplia variedad de fortificaciones a lo largo de la Edad Media, incluidas fortalezas construidas en cuevas, fortalezas de barro en España y castillos de ladrillo en Europa del Este. Porque el mito, los escritores medievales usaron muchas palabras diferentes para referirse a las estructuras, muchas de las cuales se tradujeron como castillo. Lo más probable es que algunos de los castillos a los que se referían los escritores medievales fueran simplemente pequeños pueblos con paredes de barro o ladrillo. Uno de los términos más utilizados fue castillo, que podía significar un solo edificio fortificado o una ciudad amurallada. Mito 4.
Los caballeros fueron la fuerza dominante durante la Edad Media. La realidad, si bien varias formas de caballería pesada eran indispensables en la mayoría de los enfrentamientos medievales, hubo otra innovación que cambió la guerra medieval, el arco largo. Principalmente conocido como el arma preferida de los ingleses durante la Guerra de los 100 años, el arco largo se usó para una variedad de propósitos tácticos. Por ejemplo, se podría utilizar un gran grupo de arqueros largos para evitar que el enemigo se disperse y flanquee una carga de caballería. Porque el mito, el arco largo a veces se menciona en relación con la batalla de Agincourt, aunque su papel ha sido discutido, pero su importancia durante la Guerra de los 100 años, en batallas como Sluis, Crécy y Poitiers, rara vez se aprecia. Si bien no reemplazó a la carga de caballería como una maniobra importante, reescribió por completo la historia, le dio a Inglaterra una racha ganadora y remodeló los mapas políticos de Europa durante generaciones. Mito 5. Las cruzadas fueron un motín salvajemente indisciplinado. La realidad, en el siglo XII, un escritor musulmán llamado Usame ibn Munkid escribió, de todos los hombres, los francos son los más cautelosos en la guerra. Si bien es cierto que ciertos momentos durante las cruzadas fueron eliminaciones masivas, como el saqueo de Constantinopla, gran parte del conflicto en ese momento fue muy cauteloso. Tanto las fuerzas musulmanas como las europeas evitaron el conflicto abierto y, en cambio, se centraron en asaltar ciudades o capturar ciudades y fortalezas. Porque el mito, ciertos momentos en las cruzadas a menudo se enfatizan porque son especialmente lascivos o brutales. El saqueo de Constantinopla y la toma de Jerusalén son ciertamente momentos emocionales empapados de sangre, pero no son representativos de los conflictos cotidianos que finalmente decidieron el resultado de las diversas cruzadas. Mito 6. Los caballeros eran caballerosos por naturaleza. La realidad, un caballero era solo un hombre armado con una espada. Se desarrolló un código de conducta caballeresco a lo largo de los siglos XI y XII, específicamente porque los caballeros eran increíblemente brutales y no se sometían a ninguna ley. La Iglesia trató de frenar estas tendencias después de atacar a civiles inocentes en Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, y esta no era la primera vez que los caballeros cometían tales atrocidades durante sus campañas. ¿Por qué el mito? En parte, el código caballero se desarrolló porque la Iglesia estaba tratando de imponer reglas a los caballeros rebeldes. La literatura romántica de esta era desarrolló aún más la idea, dando lugar a algunas de las nociones de conducta caballeresca que mucha gente cree ahora. Desafortunadamente, las historias románticas a menudo se confunden con el comportamiento real de los caballeros. Mito 7. Todos los combatientes pertenecían a una nación o estado. La realidad, los mercenarios abundaban en el mundo medieval, aunque están más estrechamente asociados con las pequeñas ciudades-estado de la Italia del siglo XIII. Estos estados carecían de la mano de obra para reunir sus propias tropas, pero eran lo suficientemente ricos como para pagar poderosas empresas contratistas. Estas tropas profesionales, formadas por hombres de toda Europa, antiguos guerreros, desertores, mercenarios de toda la vida y similares, debían desplazarse allí donde se desarrollaba el conflicto. Desempeñaron un papel importante en la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. ¿Por qué el mito? Este mito se remonta a la forma en que se enseñaba la historia medieval durante los periodos nacionalistas en Europa. Los historiadores, cuando examinan movimientos a gran escala en la historia, tienden a enfatizar naciones y países, porque así es como vemos el mundo hoy. Sin embargo, la Europa medieval se puede entender mejor como una serie de casas solariegas de varios tamaños. Muchas naciones, como Italia y Alemania, no existían como las entendemos hoy. Mito 8. La caballería solo se utilizó para cargas pesadas en enfrentamientos decisivos. La realidad, una función importante de las unidades de caballería montada era llevar a cabo ataques a pequeña escala junto con operaciones más grandes. Estos ataques, llamados chevauchée por los franceses, se centraron en destruir la infraestructura, interrumpir las líneas de suministro y asustar a las fuerzas locales y la población civil. A medida que los eruditos medievales minimizaban la importancia de los enfrentamientos de todo o nada a gran escala, enfatizaban cada vez más este tipo de ataque aplastante.
Porque el mito, en la época victoriana, la historia de la carga de la caballería pesada era un elemento básico de los cursos de formación. Los grandes movimientos de caballería en las grandes batallas se enseñaban como una forma de inculcar disciplina y una actitud abnegada en los jóvenes reclutas. Esta visión romántica del conflicto armado continuó durante cientos de años hasta que los eruditos medievales comenzaron a investigar fuentes primarias que desafiaban la visión ortodoxa. Mito 9. Los jinetes usaban grullas primitivas para montar sus caballos. La realidad, cuando Laurence Olivier hizo su película Enrique V, incluyó una escena en la que una grulla primitiva sube a un caballero con armadura a un caballo. Sin embargo, sus asesores históricos se opusieron a esta escena en vano, ya que no hay evidencia de que tal dispositivo fuera necesario. Una armadura completa pesaba aproximadamente 25 kilogramos, que es menos de lo que muchos militares modernos llevan en combate. Porque el mito, en este caso particular, la película de Olivier es probablemente la mayor responsable del mito generalizado, y él nunca menciona por qué sintió que la escena era necesaria. Varias menciones de prácticas similares existían antes de Olivier, pero parecen haber comenzado como una broma. Mito 10. No hubo pacifistas. La realidad, la mayoría de las autoridades en la Edad Media, incluyendo la Iglesia, vieron el conflicto no solo como inevitable sino también como glorioso y bueno. Aún así, persistieron algunas fuertes voces pacifistas. Algunos de ellos fueron silenciados, pero otros dejaron constancia de un creciente antimilitarismo en la era medieval tardía. Estos incluyeron a un teólogo inglés llamado John Wycliffe y San Francisco de Asís, ambos argumentando apasionadamente en contra del conflicto armado. ¿Por qué el mito? Durante esta era, las voces marginales a menudo eran condenadas por el gobierno y silenciadas por los cronistas. Incluso la Iglesia desempeñó un papel en esta censura, a menudo condenando a los grupos pacifistas como heréticos y excomulgándolos. Sin embargo, a pesar de la exaltación desenfrenada de los guerreros a lo largo de la era medieval, se mantuvieron fuertes voces opositoras que denunciaron todos y cada uno de los conflictos armados, incluso las cruzadas. Mito 11. Todas las batallas se libraron en tierra. La realidad, la falta de progreso tecnológico en la Edad Media significó que la mayoría de las escaramuzas marítimas se libraron de la misma manera que en la época romana. Los barcos usarían proyectiles para recoger a los marineros antes de abordar el barco y participar en el combate cuerpo a cuerpo. Este método de enfrentamiento también mantuvo muchos barcos intactos, para que los tomara el bando ganador. ¿Por qué el mito? Debido a que los barcos eran difíciles de hundir, durante esta época se produjeron pocos combates marítimos a gran escala. La mayoría de los conflictos giraban en torno a la seguridad de las vías fluviales para el transporte de tropas. Esto fue especialmente cierto en el caso de las cruzadas, donde la piratería se convirtió en un problema grave para los cruzados cuando intentaban viajar por mar al Medio Oriente. Sin embargo, esta rareza hace que estos conflictos sean difíciles de contextualizar para los historiadores, ya que las escaramuzas marítimas casi siempre fueron secundarias a conflictos terrestres más grandes. Mito 12. Los caballeros estaban motivados por el amor al rey y a la patria. La realidad, como guerreros a través de los siglos, muchos caballeros medievales atribuyeron su motivación a sus compañeros de armas. Jean de Weil, un caballero francés del siglo XV, escribió: «Es una cosa alegre, la guerra. Amas tanto a tu camarada. Un gran sentimiento dulce de lealtad y lástima llena tu corazón al ver a tu amigo exhibiendo su cuerpo con tanta valentía. Y así estás listo para ir y vive o muere con él, y que el amor no lo abandone. Y de aquí surge tal deleite, que el que no lo ha gustado no es digno de decir cuál es el deleite. ¿Crees que un hombre que hace esto teme su propio fin? ¿Por qué el mito? Nuestras percepciones de la caballería medieval a menudo están formadas por historias escritas después del hecho. Muchas de las historias más influyentes sobre los caballeros medievales se escribieron en tiempos de gran nacionalismo, por lo que naturalmente enfatizan la devoción a la patria por encima de todo. Hasta el día de hoy, los grupos separatistas y nacionalistas de todo el mundo utilizan imágenes medievales y caballerescas en sus movimientos. Mito 13. Las tropas medievales estaban fuertemente armadas y blindadas.
La realidad, al igual que con los conflictos a lo largo de las edades, diferentes fuerzas en la Edad Media llevaron a cabo la batalla de manera diferente. Las fuerzas grandes y pesadas de las grandes potencias bien podrían estar fuertemente armadas. Por ejemplo, cuando los británicos lucharon contra los franceses, se enfrentaban a un tipo de conflicto muy convencional. Sin embargo, cuando sus tropas fuertemente armadas y blindadas se enfrentaron a los galeses, se encontraron con una banda de guerrilleros que asaltaron sus líneas de suministro y masacraron a pequeños grupos. ¿Por qué el mito? Simplemente porque hubo tantos conflictos durante este periodo. Los libros de historia tienden a centrarse en campañas masivas entre grandes potencias. Los conflictos de décadas a menudo se reducen a un gran y decisivo compromiso. Si bien esta idea puede ayudar a simplificar los eventos de la Edad Media a un nivel digerible, es tremendamente inexacta. Mito 14. Las fuerzas atacantes escalaron los muros del castillo y derribaron las puertas durante los asedios. La realidad, tomar la mayoría de los castillos y fortificaciones por la fuerza sin perder un gran número de tropas fue increíblemente difícil. La mayoría de las veces, las fuerzas invasoras simplemente rodeaban un castillo, asegurándose de que no entraran ni salieran suministros, y esperaron a que los defensores murieran de hambre. A menudo, este era un proceso largo y tedioso, y los invasores a veces empleaban tácticas psicológicas como prometer clemencia o arrojar restos humanos al castillo. ¿Por qué el mito? Al escribir una epopeya medieval, un guionista de Hollywood tiene la intención de contar la historia más entretenida y llena de acción posible. Las tropas acampadas durante semanas no son propicias para una acción emocionante y de gran éxito, por lo que muchas películas sobre la Edad Media han creado la emoción para contar una historia convincente. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya alguno de estos mitos de las guerras medievales? ¿Cuál de los mitos siempre pensó que eran hechos sobre la guerra en la Edad Media? ¿Qué es lo que más te impresionó de todas estas historias? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría saber de usted y responder a sus comentarios a continuación. Y si aún no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y haga clic en la campana para no perderse ningún video interesante que publiquemos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos videos que te proponemos. Hasta el próximo video.